Un aspecto muy discutido es el que tiene que ver con la palabra mejoramiento, ¿sí? Por lo general relacionamos la palabra con superación personal. Yo soy de la idea de que no necesitamos leer un libro de superación personal para ser mejores, porque de nada te sirve leer el libro si no cambias actitudes y principios en tu vida, si no superas fantasmas del pasado, si no perdonas, si no haces cambio de juicios y actitudes. De nada te sirven los libros de mejoramiento personal. Yo creo que la literatura en general puede fomentar ciertas cosas. Después de leer un buen libro escrito, una buena novela, un buen ensayo, traer un proceso de lectura posterior de reflexión, donde tú las cosas que a ti te dejó determinada lectura, pues te sirva simplemente sí para disfrutar de un lenguaje bien trabajado, bien escrito, una historia bien contada, sincera y demás, pero que también te genere cosas. Yo te lo dije en un video, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, cuando yo terminé de leerla, me dejó con una sensación e inclinación a fomentar más la empatía en mi persona. No tuve que leer un libro catalogado de superación personal, sino un libro de la literatura universal para ello. Y lo mismo puede suceder con cualquier otra novela clásica o no, poesía universal. ¿Qué te permite eso? Porque al final de cuentas de eso se trata. La literatura es un producto, un reflejo de la cultura de un país, de un pueblo, de una nación, y obviamente que tiene que ver con determinados contextos y que vienen a crear propuestas nuevas, a alzar la voz sobre determinadas cosas sociales y políticas que acontecen y que van dejando huella a lo largo del tiempo. Entonces, sobre esa orden de ideas, uno de nuestros principios es precisamente contribuir al mejoramiento de la gente a través de la lectura. Pero insisto, sin confundir, sin ponerle la calidad de sinónimo, mejoramiento igual a superación. No. Hemos publicado ensayos de tipo espiritual, ensayos reflexivos sobre la vida, que sí proponen un cambio de juicios y actitudes, pero no bajo esta tesitura de sonríe y sé feliz, este, piensa y hazte rico nada más por desearlo, eh, decreta cosas para que se materialicen y demás, o sea, no, 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 sino libros que traigan experiencia humana de gente que ha fracasado, que ha superado adicciones, problemas, relaciones fallidas, intentos de suicidio, etcétera, etcétera, y que digan, aquí está mi legado, ¿sí? Muchos escribimos desde ahí. El libro que yo quiero publicar próximamente es un libro que habla de todas mis andanzas como editor independiente, de todos mis fracasos. No te estoy dando la clase desde el triunfo, te lo estoy diciendo desde los errores también, porque en el aprendizaje editorial he cometido errores de algunos fuertes y muy costosos. Entonces sí, a partir de ahí es donde uno enseña, ¿no? Decir, bueno, yo me equivoco acá, aprendí esto, te lo comparto por si te sirve a ti, ¿no? Para que lo implementes y en un momento dado no seas como yo en este tipo de situaciones, ¿no? Sino que actúes antes de cometer el error que yo sé por experiencia que estás a punto de cometer, ¿no? Entonces, más o menos esos son los libros que Ala de Avispa busca promover en cuanto a ensayo se refiere. Ala de Avispa publica principalmente dos ensayos básicos, perdón, dos géneros básicos, ¿sí? Si nos vamos a la definición de géneros literarios, género teatral, poético, ensayo y narrativa. Nosotros publicamos ensayo y narrativa básicamente. Sí publicamos poesía, pero te digo, bajo otra tesitura, exclusivamente con el autor y bajo ciertos planes y proyectos y demás, y testimonio de vida que tenga que ver con este tipo de legados, ¿sí? Ensayo de tipo espiritual, eh, de tipo filosófico reflexivo, pero que esté basado no solo en la teoría, sino en la práctica del autor en cuanto a su vida se refiere, no como una autobiografía como tal, sino como un conjunto de material que pudiera servir incluso para conferencias, pero que te diga, bueno, te voy a hablar de este tema, te lo voy a ilustrar con esta vivencia y te voy a dejar esta reflexión o esta herramienta o este aprendizaje que a mí me sirvió, ¿no? A eso me refiero.
Los valores de ala de avispa, más que tener eh, que en determinado momento sí quiero hacerlo, eh, postulados de vida, de filosofía y de cosas con las cuales la gente se pueda identificar y considere a Ala de Avispa como su casa editora para el futuro. Nosotros nos basamos ahorita en 5 sencillas cosas que precisamente tienen que ver con esto que te digo, ¿no? Uno es la honestidad. Siempre hablar con la verdad, desde lo que es el proceso editorial al autor y desde cómo inicié esta charla sobre la editorial, decirte, ¿no? La verdad, como decimos en el barrio en México, la neta, sí cobramos por nuestros servicios y prefiero ser honesto desde el principio, para que tú consideres si ves este video o no, o si quieres hacer a la avispa tu casa editora o no, de entrada, Luis siempre va a ser honesto contigo, ¿sí? Luis Fernando Escalona siempre va, Ala de Avispa siempre va a ser honesto contigo. Vamos a ser honestos contigo y te vamos a decir las cosas como son. Desde la valoración de tu libro, las áreas de oportunidad, la forma como tenemos para ayudarte, pero también con la apertura de decir, sí cobramos, pero están estas opciones, ¿no? Podemos hacer A, podemos hacer B, podemos hacer C y siempre con la verdad de por medio. Yo no te voy a prometer algo que no te voy a cumplir nada más por quererme hacer rico de tu obra, porque ese es otro de los paradigmas en el asunto editorial. Las editoriales se enriquecen con la obra de los autores, dicen por ahí algunas mentes acusadoras. No, no es cierto, ni siquiera. Si yo te explicara el diagrama editorial de ganancias, vas a entender el por qué los editores honestos no nos hacemos rico a costa de los autores, ¿sí? Porque está esta tajante diferencia de, oye, tú vendes un libro en la librería a 300 pesos y mis regalías y derechos de autor me los pagas al 10% del precio de venta al público, ¿sí? Traducido en lenguaje coloquial, de 300 pesos a mí me pagas 30 pesos por ejemplar vendido. O sea que tu editor te estás quedando con los otros 270, ¿no? Y no, 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 no. Los que se llevan más porcentaje, señores, son los libreros, las librerías, se llevan 40 hasta el 50% del precio del libro. Entonces no hay manera, ¿sí? 50% ellos. El otro 50 que recibe la editorial, yo te tengo que pagar el 10%, pero no de este 50, sino del precio de acá, ¿ok? Básicamente me sobra a mí 40%. En un estudio proyectivo, pues 30% de eso estaría para costos, recuperación, inversión, etcétera, y mi ganancia, en teoría como editorial, es el otro 10% que sobra. ¿Nos hacemos ricos con tu obra? A mí me parece que no. Entonces, por eso, de entrada, honestidad, ¿sí? No me urge que publiquemos tu libro. Yo prefiero tener varias sesiones previas a través de Zoom, a través de alguna plataforma digital para disipar todas las dudas que pueda tener un autor. Escucharlo primero, todo lo que él me quiere decir de su obra, si es que ya la tiene o si apenas la va a escribir, ver de qué manera lo podemos ayudar, pero siempre marcándole, ok, si cobramos, el medio editorial y de distribución es así, nuestros tiempos son así y la cosa se maneja así, ¿no? Derechos de autor, dónde se hacen trámites, perdón, alcances y limitaciones de la empresa, todo ese tipo de cosas, yo prefiero decirlo, ¿no? A la de avispa no te va a hacer la gestión para que vayas a registrar tu obra a Indautor. Es la institución aquí en México que registra las obras en favor de los autores. Yo no hago ese trámite, o sea, prefiero decírselo al autor de entrada, ¿no? A la de avispa no te va a organizar presentaciones. No tengo el tiempo, ni la logística, ni la gente para organizarte una presentación. Puedo colaborar y formar parte de la organización siempre y cuando tú, en esta gama de posibilidades, tú buscas un espacio para presentar y demás. Bueno, Ala de Avispa te puede apoyar y te puedo presentar si es que tú lo quieres. Si quieres otra persona, está bien, ¿no? Difundimos, apoyamos y demás. Si yo encuentro un espacio de difusión, una feria y demás, bueno, pues te voy a decir en su momento, oye, está este espacio, ¿quieres presentar?
Así sí, pero yo no te voy a dar promesas que no te voy a cumplir, ¿sí? Mi promesa básica es trabajo, honestidad, honesto, sincero desde el principio, ¿sí? Precisamente por lo mismo buscamos historias honestas y bien escritas. Dos, disciplina. Yo siempre fomento en mis talleres, y eso fue enseñanza de la Escuela de Escritores, talento y disciplina, es decir, un autor que crea en su obra, que no esté esperando a las maravillosas musas para poder escribir, sino que tenga la tenacidad de corregir, de escribir, de sudarle a su historia, de vivirla, de trabajarla, de difundirla también, de que tenga esa disciplina, de que tenga su perfil bien definido en red social, que también genere sus propios contenidos o que nosotros le ayudemos con eso. Bueno, pues obviamente se hace una estrategia. ¿Qué alcances tenemos? ¿Qué quieres hacer tú, autor, con tu obra? Porque muchas veces no nos detenemos a preguntarnos eso, ¿sí? Nos da esta emoción. Quiero escribir un libro, ya lo escribí, ahora quiero publicarlo. Y lo que deberíamos hacer a veces es detenernos a preguntarnos, ¿por qué quieres publicar ese libro? Sí, yo lo he aprendido con el paso del tiempo, por todo lo que inviertes, no solo en plata y en tiempo, sino energéticamente, todo lo que le das al libro al momento de crearlo, de sacarlo, de corregirlo, de sangrarlo, es un desgaste importante de energía. Em, La Noche del Caos es un libro que publiqué en el 2006. En el momento tenía yo mucha necesidad de sacar esto porque era mucho orientado a mi proceso de duelo sobre la muerte de mi papá, que ha sido un antes y un después en mi vida. Pero objetivamente viéndolo 20 años después, 20 años después, wow, me acaba de caer el 20 que lo publiqué hace 20 años. Bueno, em, no es un libro que yo reeditaría, ¿sí? Bueno o no, eso no me corresponde a mí decírtelo, eso lo va a decir la gente que tiene este libro y que lo leyó, lo tiene ahí en su librero, ¿no? Pudiera ser que algún día, si me gano el favor de la gente, alguien me publique mis obras completas. Ah, bueno, entonces sí sacaré un libro, un tomo de pura poesía, porque pues, no solamente tengo esto de poesía, tengo he escrito muchos poemas también. Entonces, bueno, yo no reeditaría esto, yo no reeditaría Viajeros en el Umbral porque creo que ya no es mi tono. Creo que ya no soy este chico de veintitantos años que tenía estas ideas. Aunque persiste mucho en mi obra literaria la relación del personaje con el autor, que mucho se refleja aquí, con esta posibilidad de universos que se tocan y que hay entradas entre esos universos, porque en mis otras novelas tengo ciertas alusiones a personajes o frases de aquí. eh, en mis novelas o en mis cuentos, siempre que hay un cantinero, por ejemplo, cantinero se llama Charlie y Charlie aparece en esta novela, es un personaje secundario, pero Charlie es un trotamundos. ¿Qué es un trotamundos en la obra de Luis Fernando? Pues es un tipo que puede entrar y salir de todos los universos nomás porque puede y ya, ¿sí? Entonces, cuando hay una escena de cantina, el cantinero es Charlie y quien conozca mis libros, pues se dará cuenta de que siempre va a estar ahí presente. Juegos que uno de pronto se hace, ¿no? Pero yo no publicaría esto otra vez, ¿ok? Porque ahorita mis intereses son otros. Considero que he cambiado mucho mi forma de escribir desde el 2007 que publiqué Viajeros hasta la actualidad. La última novela, La Sociedad de los Vagos, es mucho, muy distinta no te voy a decir que mejor, pero sí, bueno, por Dios, o sea, tengo 20 años más escribiendo novelas, ¿sabes? Algo de haber aprendido. Entonces, cambia mucho, ¿sí? Pero no son libros que yo le buscaría más difusión en la actualidad o reeditarlos, porque tengo otros proyectos que para mí son más importantes. Entonces, la verdad es que yo cuando publiqué Viajeros en el Umbral, ok, tiene un antes y un después en mi caminar y evolución como escritor. Es como parte de un legado a largo plazo que yo quisiera dejar. Si es que algún día el mundo me favorece,
o favorece que mi obra sea objeto de análisis en una generación, ¿no? Bueno, entonces podrán ver el todo. Pero así individual hay una parte de mí que dice, no estaba listo para publicar esa novela. Pero a veces tenemos esta prisa. Yo tenía prisa. Cuando publiqué el primer libro de Guerreros Celestiales, tenía yo prisa ya de sacarlo. Esteban Asensio, mi amigo de Laberinto Ediciones, me decía, ¿por qué traes tanta prisa de publicar el libro? Tranquilo. No, pues es que ya llevo trabajándolo 20 años, o sea, ya lo quiero sacar. Y obviamente yo cuando ya publiqué toda la trilogía con el paso de unos años, la vuelvo a leer y digo, no es el libro que quería yo sacar. Me brinqué muchas cosas, saqué muchas cosas por apegarme a una cierta estructura. Y entonces me dediqué durante el tiempo de pandemia a escribir una saga de 700 páginas, inédita todavía, de todo lo que yo quería contar en el universo de los guerreros celestiales, ¿no? Pero uno reedita, uno reescribe, uno reinventa, uno hace cosas, va tomando esta experiencia para que en su momento la puedas aplicar y mejorar, como todo en la vida, ¿sí? Empiezas una carrera universitaria, no tienes experiencia sobre eso, la vas a adquirir y cuando acabes la carrera vas a tener conocimientos y experiencia. Así es, y entonces cuando tienes esa experiencia, viene la evaluación. Yo trabajo mucho con procesos. Me considero, sin afán de jactarme, me considero especialista en análisis y mejora de procesos, sobre todo en procesos editoriales. Entonces, el camino es ese, ¿sí? Tienes un proceso, empiezas a trabajar en una empresa y tienes un proceso que adquiriste, bueno, lo ejecutas, pero también el objetivo es que dejes huella al lugar donde vas. Entonces, uno, lo analizas, dos, lo reestructuras, tres, aplicas mejoras a ese proceso, cuatro, evalúas, ¿sí? El ciclo ARME, yo le llamo. Evalúas si realmente toda esa reestructura funcionó y vuelves otra vez. Y entonces así debe ser incluso la vida misma. La vida es un proceso. La empresa tiene procesos. El camino de la escritura es un proceso. Y sí, sí cambia. Cambia mucho el procedimiento de escritura en un autor. Entonces, disciplina es el segundo de nuestros valores que nosotros tratamos de fomentar desde lo que hacemos hacia los autores. También buscar autores disciplinados, que le hayan macheteado y taladrado y quitado la rebaba a su obra, a su escultura literaria. Tres, la responsabilidad. Como empresa legalmente constituida, pues tenemos responsabilidades. Yo como cara de la empresa, como gerente editorial, como socio, tengo responsabilidades. Y tengo responsabilidades ante la gente y tengo que responder y respaldar a mis autores. Soy responsable de eso y soy responsable de lo que se publica y lo que se hace. Entonces, claro que no voy a publicar una historia que aunque me la quieran pagar, va en contra de los valores de mi empresa. Puede venir el autor a decirme, un día recibí una propuesta de una novela em, muy sangrienta y muy hostil. No era de terror, era de narcos satánicos para acabar pronto. No soy la editorial, sí. Mis valores son otros. Yo debo tener la responsabilidad de ser coherente con lo que publicamos. Y aunque un autor venga con el dinero para pagármelo, bueno, sí, el dinero es bien recibido, pero no es lo único que nos interesa. Porque si esa obra, aunque tengas la plata para pagarme el proyecto, va en contra de nuestros valores y lo que le queremos fomentar a la sociedad a través de nuestros libros, debemos ser responsables de negarle la entrada a esa obra, por muy atractiva que sea la oferta económica. Deberíamos, ¿ok? Deberíamos, ¿sale? Es un tema muy, muy delicado, pero a lo que quiero llegar es ilustrarte un poco en la coherencia que debería haber en la parte responsable. Entonces, yo soy responsable de darle la cara a la gente en las redes, de hablar de la empresa, de hablarte de este tipo de cosas. Y en esa tesitura también de ser responsable de cuidar cada uno de los procesos, de llevar un control con la parte administrativa y contable para ver qué falta por hacer, de ser responsable y pagar las cuentas, de ir a pagar los ISBNs cuando se tienen que pagar,
de cumplir los tiempos de entrega, sí, porque ese es otro de nuestros puntos, la calidad y la puntualidad, pero siempre ser responsable y vigilar como parte gerencial que todo se esté manejando bien y en qué estamos fallando. Darle seguimiento a nuestros proveedores, por ejemplo. No nada más para decirle, ¿cómo vas? Buenos días, ¿necesitas más libros? No, sino decir, a ver, ¿qué libros se han vendido de mi autor? Ok, te vuelvo a surtir, pero estos que ya me pagaste, tengo yo que llevar una tabla contable, saber en mis inventarios, o sea, llevar inventarios de mis libros, entradas y salidas, cuántos se han vendido y cuántas regalías le tengo que pagar al autor, responsable de pagarle las regalías a los autores, si no de manera anual, sí de manera periódica y cumplir con esa parte que también me corresponde, ¿sí? Y que nosotros en algún momento, por diversas situaciones, dejamos varios años de pagarles, que tampoco eran, como somos un gremio de confianza, pues tampoco había reclamos, ¿sí? Porque confiaban en que yo les iba a pagar. Entonces, cuando hicimos una reestructura interna que tuvimos que hacerla a nivel administrativo, una de las primeras cosas que hicimos, y fue en los tiempos de pandemia, a los autores a los que les debía regalías, al día. Esta es la relación de lo que se ha vendido en los últimos 3 años que no te pagué, así, así, aquí están tus regalías, toma. ¿Vale? Entonces, responsabilidad. Nuestro cuarto valor es la calidad, ¿sí? Buscar que nuestros libros tengan calidad. Desde la obra misma, ¿sí? El contenido de la obra, el cuidado de la edición, de la redacción, de la corrección y de los aspectos editoriales que buscamos promover, pero también la calidad en el libro. Buscar proveedores que realmente nos den calidad de leer. Esta es nuestra más reciente adquisición, el repertorio de Sinsentidos, de mi querido Joseph Abadiman. Es un autor de 18 años que tiene una producción y un talento inusual. Y durante mucho tiempo estuvimos tallereando sus cuentos y este es el resultado, el repertorio de Sinsentidos. Pero a lo que voy es que nuestros libros visualmente tengan calidad, ¿sí? Que si tú los comparas, a mí me gusta mucho trabajar con línea editorial. ¿Qué significa la línea editorial? Pues que tengan una imagen, que tengan, que tú los veas y tengan un estilo parecido. ¿A qué me refiero con esto? Pues que nuestros libros sepas que siempre en esta línea editorial que estamos trabajando, pues van a tener una pleca aquí con el título, con el nombre, va a venir la ilustración, abajo va a tener el logotipo de la empresa, ¿sí? En la contraportada vas a encontrar situaciones parecidas, elementos visualmente parecidos, pero que eso conlleva darle una unidad. Porque también en la parte de calidad y responsabilidad está cuidar nuestros procesos y yo tengo que vigilar esos procesos. Ala de Avispa tiene sus manuales de procedimientos, tiene su manual de criterios editoriales, que esa debe ser una base en cualquier empresa editorial. Sí, a mí me encanta redactar los manuales para las editoriales. Yo dejé un manual escrito para la revista Plenitud, está mi manual de Ala de Avispa, dejé un manual escrito en Editorial Diamante también hace un año. Entonces, los manuales tienen que existir y tu gente que trabaja en el gremio, si es que tienes la posibilidad de tener trabajadores a tu favor, pues deben conocer esos criterios, ¿sí? Y entonces venir todo el proceso empresarial de aplicación de proceso, mejora y etcétera, ¿sí? Pero todo eso debe aplicar aquí para darle calidad a tus libros. Y entonces cuando la gente los ojee, diga, wow, es un libro bien hecho, es un libro bien cuidado, las cajas del texto están parejas, no están armadas nada más porque sí, hasta acá, sin un margen y sin un cuidado que muchos colegas de pronto en editoriales independientes o autopublicaciones tienden a hacer esto, ¿sí? El cuidado del papel, del acabado, va a ser brillante o va a ser mate, todo ese tipo de cuidados, o sea, trabajar con plantillas, trabajar con cosas que puedas replicar y que tengas una unidad visual en tu estilo y tus valores, bueno, eso también es otro de nuestras cosas, ¿no? Darle calidad a tu obra, buscar que el contenido sea de calidad, es decir, que sean historias sinceras, bien escritas y que nos conmuevan, nos dejen reflexiones, nos emocionen y nos dejen cosas interesantes posteriores a la lectura del libro, como, como lectores, como primeros lectores. Si me emociona bien el libro, lo quiero publicar.
Si no me emociona, pero me tiene que emocionar a mí la obra, me tiene que emocionar tu proyecto, tu compromiso, tu disciplina. Entonces hacemos una gama de esos valores. Y finalmente, la puntualidad. ¿Sí? En México, desafortunadamente, muchos se caracterizan por no ser puntuales. El evento literario, la presentación, dice en el cartel que empieza a las 7 y a veces tenemos que empezar a las 8 porque la gente no llega, ¿sí? Y llega tarde y no debería ser así. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que fomenta la Davispa? La puntualidad, ¿sí? La puntualidad, sí, en que tú me entregues a mí el libro, digo, no, no, yo no firmo contratos con ningún autor hasta que no tengo el libro ya bien corregido, bien trabajado y demás. Una, o que lo hemos tallereado o que ya me lo vas a entregar y vas a dar un anticipo. En ese momento firmamos un contrato y entonces la puntualidad es que si en el contrato dice que tu libro impreso, así, así, va a llegar a nuestro almacén de 4 a 6 meses desde la firma del contrato, mi compromiso está en que se encuentre en almacén en ese periodo. Si tú y yo firmamos un contrato en junio, en diciembre tiene que estar aquí el libro. Y mi grado de calidad, mi plus, mi valor agregado es siempre ganarle al tiempo o tratar de ganarle al tiempo en la medida de lo posible. Si yo te dije y mi compromiso fue que tu libro iba a estar aquí en 6 meses, pues tenerlo en 4. Y entonces eso nos obliga a hacer el proceso más eficiente, más cuidadoso y de muchísima más calidad. Para que entonces tu expectativa de 6 meses, de pronto a los 4 se vea reducida y diga, ya está mi libro, ¡wow! ¡Qué buena onda! Eso me gusta, ¿sí? Esos son los valores sobre los cuales nosotros nos manejamos. Entonces es una promesa de servicio la que nosotros hacemos a partir de estos 5 valores: honestidad, disciplina, responsabilidad, calidad y puntualidad. Con esos 5 valores nosotros nos manejamos para tratar de crear una filosofía, vamos a decirlo así, un sentido de pertenencia y una unidad a través de nuestros talleres, a través de la editorial, aunque no sea un catálogo muy grande, muy amplio y demás, pero sí que sea catálogo de calidad y sobre todo de obras que sabemos que pueden dejar huella en la gente, ¿sí? Entonces, así es como nos movemos nosotros, insisto, con la promesa de servicio, que estos 5 valores van a ser respetados y aplicados en todo momento, y sobre todo que al final de un proceso de publicación con Ala de Avispa Editores o en un taller literario con tu servidor, o sea, conmigo, seas tú capaz de escribir una historia bien sincera, manejar tiempos narrativos, personajes, seas capaz de conocer un proceso íntegro de publicación, saberte apoyado por una comunidad y sobre todo que vamos a cumplir nuestras promesas, siempre a partir de la honestidad, ¿sí? Nuestras promesas son estas y esto es lo que nosotros vamos a cumplir contigo. Y es así como nosotros hemos tratado de andar en el camino del ambiente editorial, a partir mucho del error, mucho del fracaso, mucho de la frustración, pero siempre buscando mejorar y convertir esas debilidades en oportunidades y siempre en beneficio, una, de los escritores y dos, de los más importantes, de los lectores, que son los que esperan el producto final que produce una casa editorial como lo es Aladavista Editores.